Entonces, muchachos, vamos a ver. Básicamente, no P o Q, ¿cierto? Bueno, aquí lo están haciendo. Esperen. Aquí son. Ah, no, este es otro caso. Entonces, muchachos, quiero que observen esto, ¿cierto? Vamos a desarrollar la tabla de verdad para estos dos pares, ¿cierto? Entonces, cuando lo desarrollamos, ¿qué ven ustedes aquí? ¿Qué ven allí, muchachos? Ah, vale, No, gente. no serían iguales. Sí, son iguales, exactamente. Entonces, a eso se le va a conocer como equivalencia lógica. Entonces, como ustedes ven que diferentes expresiones dan lo mismo, a eso se le conoce equivalencia lógica. ¿Qué quiere decir? Que esto es igual a esto, lógicamente, en términos de lógica. Entonces, bien, muchachos. Para esto vamos a utilizar este simbolito que es un igual con tres rayitas, que significa equivalencia lógica. Realmente este símbolo general en matemáticas es equivalencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dos expresiones son lógicamente equivalentes y tienen los mismos valores de verdad. Entonces, miren este caso. Este primer caso se va a llamar la ley de Morgan. ¿La ley de Morgan en qué consiste? Usted tiene una disyunción P o Q. Si usted la niega, ¿cierto? Le va a dar una conjunción, pero con las negadas. P, no P y no Q, que es lo que usted ve acá. Y la otra es cuando usted tiene una negación de una conjunción, P y Q, ¿cierto? Le va a dar la disyunción de las negadas, no P o no Q. Estas dos cosas son equivalentes y a ese se le conocen como las leyes de Morgan. Esa es una de las principales cosas que ustedes deben tener presentes, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién fue Morgan? Pues él fue uno de los padres de la lógica, ¿cierto? El del siglo XIX. Fue tutor de Ada Lovelace. Ada Lovelace fue la primera programadora que existió, que programó la máquina de Charlotte Babbage, ¿sí? Realmente hasta corridos los años 60, la labor de programación, pues que era principalmente indicar esquemas de conexiones o esquemas de engranes, que pues eran bastante complicaditos, era realizada principalmente por mujeres. O sea, nosotros estamos realizando algo que quizás en los años 20 hubiera sido visto como un oficio de mujeres, para que pues los muchachos se visualicen cómo son las cosas. Él era tuerto, pues, desde que tenía 2 años. Wrangler es una posición honorífica, pues, que ostentó Newton, ¿cierto? Él fue 4 años de la Universidad de Cambridge. Y él presentó la primera explicación clara de una inducción matemática. O sea, él fue el gestor de la parte de la parte de lógica. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, muestre si estos dos pares de expresiones son equivalentes lógicos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hagan la tabla de verdad, ¿cierto? Y muestren si las tablas de verdad son iguales. Entonces, manos a la obra, muchachos. Entonces, les voy a dar unos 8 minuticos. ¿Listo? Entonces, manos a la obra, muchachos. Me escriben o me hablan por acá para ver qué resultados ustedes tuvieron, ¿vale? Entonces, quedo a la espera, muchachos. Ah, no,
primera equivalente, listo. Cuenta con la segunda. La segunda también son equivalentes, vale. Entonces, en 3 minuticos, muchachos, la entro a resolver. Vamos a ver, equivalentes también. Equivalentes, ¿vale? Listo, minutos. Muchachos, en 1 minuto paso a hacerla.
La respuesta es depende. Depende de pues, lo que se pida. Usualmente los parciales lo dejo, bueno, no, hay algo que sí te debo responder. La verdad, no lo sé. Normalmente, en condiciones normales, yo el parcial lo dejo libre, pero dado que el parcial me toca hacerlo virtual, estoy limitado a lo que el campus me indica, ¿vale? Entonces, puede ser que sea restringido, Gengis. Entonces, es algo que me sale un poco de las manos, porque pues como el parcial va a ser virtual, entonces es por esa razón. No, o sea, yo ya quedo limitado a lo que indica el campus, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces voy a hacer estas. P implica Q, ¿cierto? P implica Q y no P o R. Yo una vez les digo que, perdón, no P o Q, de una vez les indico que estas dos son equivalentes, ¿sí? Entonces hay que, bueno, hagamos la tabla de verdad. Entonces PQ, B, PQ, entonces PQ, verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Ya saben pues que la implicación única falsa es esta, ¿cierto? Y tengo no P o Q. No P o Q, ¿cierto? Únicamente va a ser falso en esta, porque pues verdadero se transforma en... Esto va a ser falso o verdadero, verdadero. Falso implica falso, pues es... Perdón. Falso implica falso. No P o Q. A ver. Ah, no, sí, sí, sí. Falso o falso. Falso, qué pena. Verdadero, perdón, este se transforma, más bien la hago, que me estoy enredando. Vamos a hacer no P acá para evitarnos dolores de cabeza. Falso, falso, verdadero, verdadero. Entonces, tenemos falso o verdadero, verdadero. Falso o falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, falso, verdadero. Como ven, son equivalencias, ¿sí? Ahora bien, hagamos esta, ¿cierto? Que sería P, Q, R, ¿cierto? Tengo, o esta sale larguito, entonces vamos a hacerla con mucha pasión en la siguiente página, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esta, que sería P o Q, R, bueno, voy a aplicar la ley de la pereza, voy a tomarle una captura, la copio y la pego acá. Listo. Entonces, ya realizado con la ley infinita de la pereza, ahora sí. Tengo P, Q, R. Tengo Q y R, ¿cierto? Aquí tengo P, O, Q y R. Y aquí tengo P o Q. Aquí tengo P o R. Y aquí tengo P y Q y P o R. ¿Sí o no? Entonces, bien, muchachos, esto es verdadero, 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 verdad. Voy a aprovechar las guías más bien. Verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero y verdadero, falso, falso. Entonces ya saben lo que yo suelo hacer con esto. Acá. Y pues estas cosas de acá solo lo cambiamos a falsos y ya está. Bueno, entonces, falso, falso, falso y falso. Entonces, bien, muchachos, acá, ¿cierto? Q y R, tenemos que Q y R, pues las va a dar falsa, van a dar verdaderas únicamente cuando ambas son verdaderas, que serían estos dos casos. El resto son falsos. Falso y falso. Bueno, allí vamos bien. Ahora viene P, O, Q y R. Entonces, esto únicamente va a dar falso, pillen, va a dar falso únicamente en estas tres últimas, si ustedes analizan. Sería falso o falso, falso y falso o falso, falso o falso, falso o falso. Entonces, aquí va a dar falso,
falso. Estoy analizando estas dos, muchachos. Aquí y acá. Sí que es la única forma que pues quede falso. Que ambas sean falsas. Noten que el resto pues va a dar verdadero. ¿Sí? Entonces, verdadero, 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 verdadero y verdadero. La última era uno y puso una I. ¿En cuál? Es que este es Q y R, ¿cierto? Y este es O. Miren acá. Estoy haciendo esta. ¿Persiste la duda ahí? ¿O no? Harold. La última. Vamos a ver. Vamos a revisar Profe, Q y R. en la que dice P o Q y P o R. Tiene que ser P o Q, Ujú. no P y Q. La última. Eh, La de la derecha del vale. todo, la de la derecha. O sea, usted me dice cuál. O sea, usted está es con esta, ¿cierto? Con esta que dice acá. ¿Estoy bien? La de la derecha del todo. Ah, ya, 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 ya. O sea, sí, señor. Ah, bueno, gracias. Es esta. Este era el error. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, vale, ¿estamos bien con esta? Con esta que acabo de hacer, P, O, Q y R. ¿Estamos bien? ¿O no? Me avisan para continuar. Me avisan para continuar, muchachos. Vale. Entonces, sigamos con esta. P o Q, ¿cierto? P o Q únicamente va a dar falsa en estas dos últimas, ¿cierto? Esta, bueno, este ya es el otro lado. P y Q, ¿cierto? Únicamente va a dar falsa en estas dos últimas de aquí. El resto van a dar verdaderas. Verdadero, 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 verdadero y verdadero. Voy a acomodar estas dos últimas. Ah, no, estas son las dos últimas. Ay, no me funciona bien el borrador. Ahora sí. Y vamos a tener que estas dos últimas son falsas, ¿no? Pues pillen, porque aquí voy a denotarlo con rojito. P, miren acá. Esta es la única forma que eso es falso. El resto, pues, tiene combinación de verdaderos o falsos. Y recuerden, pues, que es una disyunción. Ahora bien, P o R. Entonces, miremos donde son falsa, falsa. P o R, falsa, falsa aquí. Y falso, falso acá. Entonces, aquí sería falso y aquí sería falso. El resto son verdaderas. Ahora bien, hagamos la disyunción entre estas dos, ¿cierto? Entonces, me va a dar que todo esto, pillen acá es únicamente donde varía. Y recuerden que la conjunción, si al menos una es falsa, entonces todo es falso. Verdadero, verdadero. Vale, muchachos. Entonces, ¿qué quiere decir que ambas den iguales? ¿Qué podemos decir? ¿Que son qué? ¿Qué podemos decir, muchachos? Equivalentes, son equivalentes, son lógica de equivalentes. Y de hecho, aquí, muchachos, acabamos de ver una reglita, ¿cierto? Miren que así probamos las reglitas. ¿Cómo podemos tratar una implicación? La implicación la podemos destruir, ¿cierto? Negando el precedente o haciendo una disyunción con el consecuente. Es decir, no P implica Q es igual a no P, es equivalente a no P o Q. Y esta es la propiedad distributiva. ¿Qué tenemos? P, O, Q y R. Entonces, ¿qué hacemos? Este operador, vamos a coger todo esto y lo hacemos con este y con este. Y cogemos este y lo ponemos en la mitad. Entonces, esto es equivalente a tener, ¿cierto? Esto es equivalente a tener P, O, Q y P, O, R. Entonces, ahí hemos demostrado dos reglitas que vamos a ver ahora. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí
Aquí está hecha la primera y aquí está hecha la segunda. Bien, muchachos. Entonces, miren este caso. No P implica no Q, no P o Q. ¿Cómo lo trabajaríamos? Este lo voy a hacer, ¿cierto? Tenemos P, Q, luego ¿qué vendrían? Las negadas, exactamente la propiedad distributiva. No P, no Q, ¿cierto? Y pues tenemos, esta es no P, implica no Q. Y tenemos no P o Q, ¿sí o no? Entonces, pues ya saben, verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. La negada pues sería falso, falso, verdadero, verdadero, y aquí sería falso, verdadero, falso, verdadero. No P implica Q, entonces la única que sería falsa es esta, ¿no? Me eligieron y no bajé los impuestos, entonces esto es falso, el resto es verdadero. Y tengo no P, ¿cierto? Esperen, yo lo enmarco. Yo lo enmarco acá. Y el otro sería no P o Q, ¿cierto? Sería no P o Q. Únicamente haría falsa en esta situación, ¿cierto? Haría falsa en esta situación. No P o Q, ajá. Miren, quedaría falsa en esta situación. Y bueno, el resto darían verdaderos. ¿Qué podemos decir sobre esas dos cosas? ¿Son equivalentes lógicos o no, muchachos? ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Son equivalentes lógicas o no? ¿Me pueden contar? No, efectivamente no son equivalentes lógicas. Entonces, pues aquí está, no son equivalentes porque no coinciden para todos los valores de verdad. Entonces tienen que coincidir para todos los valores de verdad para que sean lógicamente equivalentes. Y aquí vienen algunas leyes que se derivan de hacer este ejercicio, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos leyes de identidad. P y verdadero siempre va a dar lo mismo, ¿cierto? P y verdadero va a dar P, P o falso va a dar P. Tenemos las leyes de dominación. P o verdadero equivale a verdadero. P y falso equivale a falso. Tenemos las leyes de independencia. P o P es igual a P. P y P es equivalente a P. Doble negación, pues la negación se cancela, por así decirlo. Tenemos leyes conmutativas que tanto en la disyunción como en la conjunción podemos intercambiar el orden de operadores. Tenemos las leyes asociativas, ¿cierto? Que si tenemos una disyunción de dos o más, o una, perdón, de tres o más, o una conjunción de tres o más, entonces ustedes pueden intercambiar, ustedes pueden manejar el orden de los paréntesis como lo deseen, siempre y cuando se conserve de que todas están bajo la misma operación. Mire que aquí son disyunciones y aquí son conjunciones. También funciona para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9, para 10. Las distributivas, ¿cierto? La distributiva, ¿qué pasa? Hay que conservar el orden de los paréntesis, ¿cierto? Entonces, P, entonces, ¿qué hacemos? Queda P o Q y P o R. Y aquí queda P y Q o P y R. Observen que este operador, ¿cierto? Se coge con este y con este. Y este que está aquí queda en la mitad. Entonces, tenemos la ley de Morgan, ¿cierto? Que la ley de Morgan es la negación de la conjunción, ¿cierto? Es la disyunción de las negadas. Y lo mismo, la negada de la disyunción es la conjunción de las negadas. Observen aquí. Recuerden que disyunción es el I, conjunción es el I y disyunción es el O. ¿Listo? Leyes de absorción. ¿Cómo sale esta? A ver, miremos a ver. Esta ley de absorción. Entonces tengo P, ¿cierto? Vamos a demostrar esta, ¿cierto? Que es como la más que uno difícil ve, ¿cierto? Vamos a ver si esto es cierto. Entonces, voy a abrir una nueva, ¿cierto? Voy a meterlo acá. Entonces, miremos estas, ¿cierto? Vamos a aplicar propiedad distributiva. Entonces, tengo P, ¿cierto? Voy a empezar con esta primera. Entonces, tengo P y P, perdón, P y P.
P y P, perdón, P o P, pues debo meter este, P o P y P o Q, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Este P o P, ¿en qué se me transforma? De acuerdo a lo que vimos, P o P, ¿en qué se me transforma? En P, exactamente. Entonces tengo P y P o Q. Observen lo chistoso. Miren que llegamos a esta de acá, ¿sí lo ven? O sea, estas dos, trabajarlas es lo mismo. ¿Estamos allí, muchachos? Listo. Entonces, vamos a, para demostrar esta, ¿cierto? O sea, apliqué las propiedades, era para indicarles que estas dos son la misma. Y vamos a aplicar la técnica de la tabla de verdad, ¿cierto? Entonces, PQ, tengo P y Q, ¿sí o no? Y P, O, PO, P y Q, ¿sí o no? Entonces, aquí tengo verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. P y Q únicamente va a dar falsa acá. Perdón, va a dar únicamente verdadero acá, qué pena. Falso, falso. Y tengo P, ¿cierto? O esta. ¿Dónde va a dar falso únicamente? ¿Pillan estas dos? Entonces observen. Esto va a dar verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Qué observan ustedes, muchachos? Con respecto a estas dos. ¿Qué observan ahí? Son equivalentes, exactamente. Y yo les demostré que estas dos son iguales. Esta expresión es igual a esta expresión. Entonces, cuando ustedes vean algo así, lo pueden reducir sencillamente a P. Por lo tanto, pueden trabajarlo. Por lo tanto, pues estas las leyes de absorción, pues se demuestran de esa manera. Con propiedad asociativa, distributiva, perdón, yo paso de aquí a acá, ¿cierto? De hecho, si yo volviera a operar esto, miren lo que me da. Da P y P o P o, perdón, y Q. Entonces, P y P queda. P y P queda, muchachos. Lo que vimos ahora. Queda P y P. Da P. Exactamente. P, O, P y Q. Aplicando propiedades, yo puedo pasar de aquí a acá. Entonces, esas dos son equivalentes. ¿Sí? Bien, muchachos. Bueno, la ley de absorción ya la probé, ¿cierto? Se probó pues con la tabla de verdad. Y bien, muchachos, son las 8 de la mañana. ¿Veis que las 8 son las 9?